Uno, dos, tres. Lamentablemente ha ocurrido que la pieza se partió en dos. Qué triste, ¿eh? Oíme, una pregunta. ¿Cuánto puede costar un viaje del Tuma a la frontera de Las Manos? ¿Qué lleva? Una motito pequeña. Una moto. Una moto, sí. No, hombre, si es una moto, es un amigo que se le dañó la moto, es una BMW. Es una moto grande, pero en tu camioneta se puede sacar. Lo que pasa es que se le quebró el varón del timón. En cualquier momento en otro se puede desgobernar de viaje. El viaje por ahora se terminó. He bajado todas mis maletas. Acá está mi casco. Y el tangbag. Y les voy a mostrar dónde está la moto. Logramos arreglar la batería, pero, mientras estábamos arreglando pasó algo. Miren. No funcionó la soldadura. No funcionó y está peor que antes. Bueno, damas y caballeros, yo estoy absolutamente convencido de que mi moto tiene vida. Se paró arriba de la nada por batería, es la primera vez que me pasa en estos 3 años. Y luego se paró acá de nuevo. Después de arreglarla, de ajustar los bornes, estaba todo bien. Y nos damos cuenta de que la tija superior que habían soldado se había roto nuevamente. Es decir, la moto se ha parado para que yo no siga manejando y posiblemente me caiga o se rompa o se malogre algo más. Y Winston llamó inmediatamente a un amigo que vive de acá 28 kilómetros y le pidió por favor que venga con su camioneta. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es esperando a esta persona para subir mi moto a la camioneta y atravesar estos 28 kilómetros que tienen mucha piedra. Llegado al pueblo y con internet voy a ver qué hacer. Hasta ahorita no lo sé. Simplemente vamos a esperar acá. No sé, me da pena mi moto. Voy a tratar de buscar una pieza de segunda. Creo que sería en México lo más cercano. Y no sé si volar hasta allá o esperar que me la manden, que va a demorar mucho. Eso ya lo veré allá en el pueblo. Así que ahora toca esperar. Así como en Bolivia usan mucho la DR650, en Argentina la Tornado 250, acá en Nicaragua usan la AG Yamaha 200. Y ni bien la vi, me encantó. Miren ese estilo que tiene, muy agresivo. Miren, pero con un asiento tipo, no sé, tipo chopper. Miren, un asiento grandazo acá su parrilla. Y se nota que ha venido por la aventura. Además tiene una pata lateral acá y al otro lado tiene otra pata lateral. Solo se prende con patada. Muy linda moto, muy agresiva. Se usa mucho para los caminos acá en Nicaragua. Miren esa llave chiquitita. ¿Dónde va? A ver. Uy. Después de unas horas llegó la ayuda. Ahí la subo. ¿Solito? Sí. No, se quiebra. Una bromita para mi amigo Winston. 3. Eso. Se quebró, ahí llegó. Y ahora Y uno. va a cruzar la llanta aquí lo va. Tírenlo para... No. Jálalo nomás para atrás, para acá. Por eso, ahí está. Ah, para acá. Sí, ya está ahí. No es tan pesada como parece. Alguien que suba. Eso. 1, 2, 3. Cruzarla para allá, pues después salir de aquí. No. Ya está, ya. Quedó, ¿no? ¿Subo? ¿Para ponerle la pata? Agárrala bien, por favor. Agárrala ahí. Como ratón para acá, güey.
Ahora vamos a buscar amarrarla. Vamos a amarrarla y nos vamos. Bueno, llegó el señor Eddie. Un crack de cracks para venir hasta acá, 40 minutos, 50, casi una hora, ¿no, señor? Una hora a rescatarme por pedido de Winston. Son muy amigos, entonces Winston le dijo que por favor venga. Y vino hasta acá y ahora nos estamos yendo de nuevo a su hogar, de regreso. Sí, venimos a rescatarlo al compañero porque hay un dicho que dice, caminantes somos y en el camino andamos. Entonces cualquier cosa nos puede pasar a cada quien y otros nos rescatan a nosotros. Sí, aquí en Adalia no hay. ¿Y usted desde qué edad maneja, señor? Yo manejo desde los 12 años. 12. ¿Y qué edad tiene ahorita? Tengo 64 años. 52 años manejando estas vías. Sí. Con tantos años de experiencia manejando, se me ocurrió preguntarle esto. ¿Un tema paranormal acá, fantasmas o algo? En la carretera del pavimento de un lugar que le dicen el Puente de las Cañas, se nos montaba una mujer en la camioneta. Y después cuando queríamos ver para pararlo y qué se hizo, ya se había apiado, ya no iba en la camioneta. ¿Y usted la veía por acá? Por el espejo, sí. Es que no solo a nosotros, sino que a varios. Se me pone la piel de gallina, ¿eh? Claro. Ahorita yo solo escuchando eso. ¿Y la cara cómo es? Es pálida y se echa el pelo a un lado de la cara. Solo se le ve una parte. Una parte, un ojo. Una vez fíjense que la miramos llovizneando y ella así como dicen la sirena, así recostada, con un libro en la mano y con la cara así, toda pasmada, la cara. ¿Y los ojos cómo son? ¿O no le vio los ojos? Los ojos normales. Como de una persona normal. Como una persona normal. ¿Una niña o una señora? No, adulto, un adulto. ¿Un adulto? Sí. ¿Y el vestido blanco también de la señora? ¿O no? No. ¿Cómo es? De cualquier color es el vestido. Ah, pero en vestido siempre. Sí. Una vez solo la miramos en brasier y en short. ¿Sí? Sí. Y siempre con la cara así, solo un ojo tapado. ¡Oh, qué miedo me da esto! Y se le monta así a uno en el vehículo. Ah, Y se agarra de aquí, de cerquita del vidrio, que Acá. mira uno las manos ahí. Pero cuando usted ya mira de nuevo, ya no está, ya se le ha bajado. ay. Y las manos normal también. La mano normal, Es como si fuera una persona. Sí. Qué miedo eso. Ahora, las siguientes horas me tocaba a mí manejar de noche. Hemos llegado. Esta ha sido la que nos ha traído. Es un animal esta máquina. Imagínense que el señor trae por estos caminos 60 quintales y mi moto pesa 5 quintales. La llenan con 60. O sea, casi 12 veces mi moto. Y es del año 1978. El gran Winston ha venido atrás con su moto Deteniendo la moto por si se cae. Sí. para ver si no se caía mi bicha. Ahí está el gran Winston. Ya no puedo más porque ya estoy en el borde ya. ¿Muevo el timón? Ahí. Aquí lo veo frenando ahí. Ya, ahora sí. Wow. Seguimos confirmando que las personas de Nicaragua son extremadamente amables y bondadosas.
Este hombre es... Bueno, Señor Eddie, nos vemos. un Este hombre placer. vale oro. Muchísimas. Venía de súper largo y se volvió. Y se volvió, Ya no. estaba en su casa poniéndose cepol en el pecho, con su pantufla, su chinelita. Dale. Muchísimas gracias, señora. Que le vaya bien. Que le con vaya bien. cuidado. Muchas gracias. Son las 10:30 de la noche, ¿no? Y bueno, esta cuchara, ¿no? Tengo mis pecanas acá salvadoras que las compré en Panamá. ¿Te gusta esto? ¿Quieres probar? Pruebe, pruebe. Ah, son semillas de... Me despido totalmente agradecido con Winston y su hermosa familia. Gracias, mi hermano, muchísimas gracias, No hubiera podido hacer nada sin ti, de verdad te lo digo. Oye, esto estaba así y yo dije, Yo lo puse así. puta, ya no tengo embrague, ¿qué más puede pasar? Algunos baches en el camino, pero Sí, me dijo Eddie. a velocidad moderada, con cuidado para no... Sí, me dijo Eddie que tenga mucho cuidado. La vez pasada arqué mi aro, me fui a un bache, pero como a 60 kilómetros por hora. Sí, yo voy a ir muy, muy tranquilo. Nos vemos. Chao. Chao, mi hermano, chao. Que hay personas que son buenas, pero buenas con con una B enorme, enorme, enorme. Una de ellas es Winston y la otra es el señor Eddie. Y todas las personas que me recibieron ahí en la finca también. La amabilidad y las buenas acciones generaron algo en mí. O sea, casi se me salen las lágrimas cuando le... Casi se me salen las lágrimas cuando le di un abrazo a Eddie, A las personas que te demuestran así tanto cariño, tanto amor, pero desinteresado y que hacen todo para ti, es como... no sé. Bueno, damas y caballeros, para comentarles un poco del plan, ahorita son las 11:30. Eddie me acompañó al Super Express para comprar unos chocolates por ahí, comer algo, porque estoy que me muero de hambre, y aguantar porque tengo que manejar 35 kilómetros hasta una ciudad llamada Matagalpa, todo por asfalto. Entonces me acompañó ahí a comprar y aparte me ayudó a llamar a unos hoteles. Me acompañó también para llamar, me dijo mejor llamemos desde acá, yo te ayudo a llamar, te doy unos nombres de hoteles. Y llamamos a varios, no nos respondían porque ya son casi las 12, y hasta que uno nos respondió y voy para allá ahora. Despacio porque podía agarrar huecos. Bueno, ya van... Ahí le di a uno. Hay huecos también acá en la pista, entonces no puedo ir rápido. Estoy yendo a 40 kilómetros por hora. No, 30. 30 kilómetros por hora estoy yendo. Lo peor que me podía pasar era romper la pieza ahí en medio de la noche y sin señal. Y se me acaba de poner la piel china. Ay Dios, mejor no debo pensar en eso, creo. El señor Eddie me contó y me dijo que una vez en esta carretera se le subió esa alma en forma de mujer a su camioneta en esta vía, y le dije, no, pero señor Eddie, ¿por qué me contó? Pero me dijo, tú no vas a reconocer dónde es eso, así que anda tranquilo, y se rió. Todo está negro, negro, negro. Ay, 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 no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso, no voy a pensar en eso. Pero yo siento que si veo por mi espejo y veo unos ojos ahí y una cara cubierta de pelo, yo lo que haría sería seguir manejando nada más. Eso es lo que siento ahora.
Uy, papá, no. ¿Qué haces acá? Uy, un perro. Justo hablando y se aparece un perro ahí que no se quiere mover. Después de unas horas llegué. Y me sorprendió enormemente ver a estas personas armadas con una escopeta. Bueno, gracias. Compré esto. Ya estoy en Matagalpa. Ah, no me había dejado estacionar y se disculpó conmigo. No, no te preocupes, gracias más bien. Uf, está más roto ahorita. Uf, está mucho más roto. Y eso que hice solo asfalto. Solamente estoy a 3 kilómetros. Están armados ahí, ¿no? Habían 2 señores armados para proteger a todos esos camioneros que están ahí en la gasolinera. Me contaron que de donde estábamos nosotros, de donde me trajo el señor Eddie, es una zona picante. O sea, ellos viajan en esa camioneta y alguien en la tolva va con escopeta también, porque hay asaltos y todo en toda la zona. Cuando van a recoger el cacao, ahí sí o sí tiene que haber una persona atrás con escopeta. E incluso a ellos les avisan, le dicen: no vengan porque la zona está cargada, no vengan, y no van ese día para evitar que los asalten. 1,5 kilómetros, damas y caballeros. Señora, ¿estaba durmiendo? ¿Todavía? Ah, bueno. Qué bueno, porque ya es un poco tarde. Bueno, hemos llegado. No sé si sanos y salvos, pero hemos llegado al menos. Buen día. Buenos días ya, ¿no? ¿Una noche o son varias noches? Yo creo que van a ser 2 al menos. Qué bonita habitación. Me encantó. Creo que tengo que ponerme cómodo porque voy a estar al menos 2 o 3 días acá. Eso es lo que creo. Son la 1 de la madrugada y mientras esperaba en el hotel para que me abran, se me acerca un señor que llegó en su camioneta que vive al frente y me dice: hola, ¿qué tal? Te vi y como venía súper lento, pensé que tenías algún problema, tal, ¿todo bien? Y le cuento la situación que he pasado hoy día y me dice: dame tu teléfono, no te preocupes, acá conseguimos un soldador y para que vayas tranquilo. Pero mañana es domingo, así que el lunes empezamos a llamar a la gente, pero vamos a conseguir algo. Muy buena gente del Erwin. Siendo la 1 de la madrugada y con este cabello que no me deja en paz, voy a comer las piezas de pollo y las papitas que compré en la estación de servicio. Fui al lugar al que me había recomendado Erwin, sacamos la pieza. Lamentablemente ha ocurrido que la pieza se partió en 2 cuando la estábamos sacando. Entonces hay que ver la mejor forma de arreglar esto. No sé si por los 2 lados hay que soldar o solo por uno. Qué triste, ¿eh? Bueno, damas y caballeros, hablando acá con el soldador, me han dicho que en Managua lo soldaron con muy poca soldadura, o sea, muy por encima. Entonces ahora le van a meter una capa hasta adentro. Bueno, voy a recoger la pieza que dejé allá en el tornero. Buenas. Él no estaba muy convencido de que iba a soportar y yo le dije: no, por favor hazlo porque tengo que llegar a México y solo voy a ir por asfalto. Entonces me dijo: bueno, lo voy a hacer, pero no te garantizo nada. Buenas noticias, malas noticias.
A ver. Oiga, quedó mejor que la otra vez, ¿eh? Quedó mejor. Ahora la han rellenado acá, ¿no? Todo esto, ¿no? Se rellenó. Todo esto. Y parece mucho más sólida que la primera vez. Parece. Veamos hasta dónde puede aguantar. Por favor, no me falles, por favor, te lo pido. Vamos, vamos hasta México al menos. Vamos. Todo por asfalto. No te voy a llevar por tierra esta vez. Todo por asfalto. Miren, le di una tuneada a la bicha. La mandé a lavar. Todo limpiecito de la caída. Y bueno, ahora nos vamos a Tegucigalpa. Bueno, damas y caballeros, ¿qué tal? Buen día, espero que todo esté bien. Yo ya no puedo hacer eso. No quiero meterme por la tierra, no quiero darle golpe a la bicha, así que yo voy a esperar tranquilo. Solo por asfalto, 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 asfalto. Y voy a tener bastante cuidado con los huecos y con los rompemuelles, los mataburros, como le dicen. Yo tengo la confianza de que ahora voy a llegar. El nuevo soldador me dijo que tenían que haberlo rellenado, así como lo hicieron ahora. Rellenado la pieza. Creo que solo le hicieron algo superficial en Managua. El rumbo de hoy es Tegucigalpa, la capital de Honduras. Voy para allá para recoger mi dron y después me voy a México. Todo por asfalto. Me da mucha pena porque siento que esta zona de Nicaragua era muy linda. Me da pena también quizás perderme El Salvador, perderme Honduras. Pero es lo que hay, damas y caballeros. Alargué lo más que pude para conocer esos países. No se pudo, no puedo hacer más. No puedo hacer más. Hice todo lo que estuvo en mi alcance. Busqué la pieza de segunda en Nicaragua, Honduras y Guatemala. No la encontré. Así que me toca ir directo hasta México y rogar que la pieza aguante. He recorrido 70 kilómetros, me paré a comer algo y no hay ninguna rendija, no hay nada. Cada 3 minutos o cada 4 minutos estoy paranoico, meto la mano y empiezo a tantear así si hay alguna rendija. Estoy paranoico. Me siento un poco preocupado, tensionado, porque se parta acá en la mitad y me deje botado, pero hasta ahora todo bien. Bueno, damas y caballeros, hemos llegado al punto de control, migraciones y aduanas de Nicaragua para la salida. Ya hice un registro previo y acá voy a apagar las cámaras para no tener ningún problema, apagarlas y guardarlas también. La salida de Nicaragua fue realmente fácil. 15-20 minutos ambos, migraciones y aduanas, o sea, al toque. Y ahora en aduanas de Honduras tengo que pagar como un permiso de circulación por $36. Y tienen que hacerme unos papeles ahí que lo está haciendo el encargado. Y después de eso me voy. En general, muy rápido todo, excepto aduana Honduras por ese permiso, ¿no? La moto, una diosa, no le ha pasado nada. Está todo en orden. Muy bien. Damas y caballeros, hablemos de la paciencia del motero. Bueno, damas y caballeros, estamos oficialmente en Honduras. Gracias, Nicaragua. Hola, Honduras. Cada vez me convenzo más. Claro, el viaje en moto es hermoso, es lindo, es ideal, es romántico, adrenalínico, tiene un montón de emociones, pero cuando se pone feo, cuando todo sale mal o muchas cosas salen mal, el motociclista o el viajero solo necesita una cosa, creo yo, y creo que es la cualidad más importante cuando todo va mal: la paciencia. No hay otra, es la paciencia. Uno necesita mucha paciencia, se te malogra una cosa, otra cosa. Uy, no. Despacio. Se te malogra una cosa, otra cosa, que esto, que lo otro, que allá, que acá. Acá igual, en las fronteras es lo mismo, y más en estas de Centroamérica. Estamos a 23 kilómetros de
Tegucigalpa. Me ha tocado justo construcciones por toda la vía. Huecos, 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 tierra, tierra, tierra. Pero, miren, no le veo ninguna fisura, ¿eh? O acá un poquito, no lo sé. Creo que no, ¿no? Nada. Nada de nada. Entonces vamos bien. École, école, école. Es una ciudad bastante grande, ¿eh? Contra todo pronóstico hemos llegado a Tegucigalpa. Hemos llegado. Ahora lo reviso más tarde a ver cómo está. No hay mucha luz acá. No puedo quedarme con la intriga. Parece que está todo bien. Parece, al menos. Parece. Sí, creo que está todo bien. ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos! Se puede. Es que ese camino ha estado terrible. Voy a preguntar mejor por dónde ir, por dónde hay un asfalto bueno hasta México. Bueno, damas y caballeros, parece que el sol ha salido hoy día para mí, para la Vichanga. Se posa sobre nosotros y hay muy buenas noticias. La primera es que la tija superior está en orden. Ningún rasguño después de esa ruta que se supone que era de asfalto, pero que estaba destruida por un montón de construcciones. Lo segundo y no menos importante es que después de 256 días, 340 lunas llenas y 24 eclipses, mi dron ha llegado a Honduras, ya lo tengo en mi poder. Y la tercera es que hay un grupo de mecánicos esperando por mí y por la bicha en Guatemala para arreglar la moto. ¿Por qué en Guatemala? Ahora se los cuento. Damas y caballeros, alisten su canchita porque la historia a continuación es increíble. Resulta, sucede y acontece que hay un pequeño pueblito en México, al costado o en la frontera con Guatemala, que se llama Tapachula. ¿Ustedes han oído hablar? Yo no. Entonces había la posibilidad de que, viendo que ese pueblo estaba tan cerca de la frontera con Guatemala, yo pudiera enviar la pieza, que alguien la reciba y cruce a Guatemala con la pieza y me la envía a la capital, que es donde voy ahora. Pero, ¿cómo encuentro una persona en Tapachula que pueda hacerme ese servicio? ¿Cómo la ubico? Tarea nada fácil. Busco en Instagram, en mensajes recibidos, Tapachula. Y había una persona, Saúl Rocha, que me escribió cuando inició el proyecto y me dijo: si algún día llegas por Tapachula, por favor, házmelo saber para cualquier cosa que necesites. Así que, damas y caballeros, le escribo, le digo: Saúl, papá, y él me dice: Andy, no te preocupes. Me da su nombre, dirección y me dice: yo te lo cruzo a Guatemala y yo te lo envío a Ciudad de Guatemala. Lo cual significa para mí un gran alivio. ¿Por qué? Porque ya que no voy a visitar Honduras ni El Salvador como yo hubiera querido, al menos quiero hacer Guatemala. Acuérdense de Saúl Rocha. Así está, totalmente bien fino. Esto de acá no es, por si acaso, ¿eh? Esto de acá ya estaba así. La rajadura era por acá. Flin. Está en orden, perfecta. Ahora nos vamos a Ciudad de Guatemala. Para evitar lo que nos pasó la última vez, investigué, le pregunté a varias personas por dónde me convenía ir y que la carretera de asfalto esté mejor. Por lo que decido ir por San Pedro de Sula. La bicha parece grande, parece voluptuosa, pero se mete por lugares también chiquitingos. Eso. Uy, acá sí me quedé. No. Eso. Muy bien. Very good. Cada cierto tiempo hacía el control de calidad de la tija superior. Todo bien. San Pedro de Sula, otra cosita,
Otra cosita, miren, Hilton Hotel, Hyde Palace, Hotel Montenegro. Oye, ciudades muy modernas en Honduras, ¿no? Muy desarrolladas. Bueno, damas y caballeros, estamos llegando a la frontera de Honduras con Guatemala. Cinco minutos, ahí está migración salida de Honduras y ahí está migración entrada a Guatemala. 5 minutos entre ambas. Al ver mi cara parece que no estaba tan bueno lo que cociné el día anterior, pero tenía hambre. Bueno, damas y caballeros, estamos oficialmente en Guatemala, a pocos kilómetros de nuestro destino, bueno, 310 kilómetros de Ciudad de Guatemala, donde va a llegar la Tija Superior, la tan famosa Tija Superior, pero como acaban de ver en ese bachecito, yo ya le estoy dando duro ya, o sea, buenas. Dios mío, me enamoré. Las últimas horas he manejado a una velocidad a la que siempre voy y a la Tija no le ha pasado pero nada. Yo creo que efectivamente ha estado mal soldada, simplemente. La soldaron mal y por eso se rompió. Claro, una cosa es que la hayan soldado mal y otra cosa es que la solución no funcione. Aparentemente soldarla sí hubiera funcionado, sí lo hubieran hecho bien. Ojo, Esa combi de amarilla es una berraca, Se metió nomás, hizo que los trailers se fueran por el otro lado. Es berraco. Los camiones agarran tu carril sin descaro. Y son tantos que tienes que avanzar sí o sí como sea. Me estafaron, damas y caballeros, me estafaron. Si bien es cierto la carretera está buena, no como la de Honduras, pero está buena. Han pasado 106 kilómetros y es solo de 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta. Es muy difícil avanzar así y presiento que me voy a hacer un poco más tarde. ¿Y ese niño? ¿Qué hace ese niño manejando ahí? A la justa llega el timón. Ya casi por llegar tendría que aprovechar que mi moto es anchita, pero agilita. Oye, paso. Muévete, por favor. Casi paso también. Ay, Dios mío. No te tenía fe, bichita. Pensaba que estaba más gordita, ¿eh? Bueno, ladies and gentlemen, después de 3 años hemos llegado a Ciudad de Guatemala. Una ciudad bastante grande también. Y ahora toca esperar que el señor Rocha... Tenemos 6 kilómetros hasta el hotel. Reciba la pieza que compré en México, cruce a Guatemala y me la envía a la capital. Cada día vienen días realmente difíciles, doy las gracias a esta vida. Donde la figura del señor Rocha será imprescindible. Cada día para no volverme loco. me nace nueva melodía. Nos vemos después. Yo sabía